Señor se compadece de ti. ¿Cuánto lo creen? El Señor se compadece de cada uno de nosotros. El Señor es bueno. El Señor, a veces hay personas que yo escucho que las personas dicen, ay no, Dios se olvidó de mí. Ay no, Dios no me oye a mí. Pastora, ahora usted que es que usted, a mí me han dicho, usted está más cerquita de Dios. No, a mí me han dicho, pero no. Dios está cerca de nosotros. Amén. Él se acerca a nosotros. Él nos busca a nosotros. Él nos llama a nosotros. Amén. Y Él es el que hace que nuestra vida sea transformada, cambiada. Y cada uno de nosotros podemos hablar con Él y a todos Él nos escucha. Él no hace diferencia entre unos y otros. Él está dispuesto, sus oídos están dispuestos a escucharnos a todos. Dice así la palabra del Señor. Dice en el versículo 11. Aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos. Y una gran multitud, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Dice que Jesús iba con mucha gente y con muchos discípulos. La gente seguía a Jesús. La gente andaba con Jesús. Pero la gente estaba detrás de Jesús porque necesitaba un milagro. La gente seguía a Jesús, los discípulos seguían a Jesús porque querían ser formados por Jesús. Pero la multitud seguía a Jesús porque necesitaba recibir algo de Jesús para sus vidas. Pero a pesar de que había mucha gente alrededor de Jesús, dice que él entra a una ciudad de Naín y él ve que viene un entierro. Y en ese entierro viene una mujer desconsolada, una mujer entristecida, una mujer muy afligida. Y a pesar de que había mucha multitud alrededor de Jesús, a pesar de que estaba rodeado de sus discípulos, él se detiene. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no es indiferente a la necesidad de cada ser humano. Y al día de hoy de pronto estoy muy ocupada, ahorita no lo puedo atender porque es que tengo que atender a los discípulos, porque los líderes necesitan esto, porque tal cosa. Y el hombre hace eso. No, tengo muchas responsabilidades, hay mucha gente que atender, que me voy a detener a mirar a una señora que también tiene necesidad, pues si al lado mío también hay gente que tiene necesidad. Esto muestra que Jesús no es como nosotros, Jesús no es como el hombre es indiferente a veces ante el dolor de otro ser humano, pero Jesucristo no, Jesucristo se compadece, se duele cuando ve un ser humano, creación de él, que está pasando por necesidad. Y entonces empieza aquí diciendo, la palabra del Señor empieza diciendo de que entra allí a Naín, en el versículo 11, dice, y cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda. Y nos habla de una mujer afligida. Una mujer afligida y empieza relatando que era viuda. Tenía un pasado doloroso porque ya había enterrado a su esposo. Porque ya le había tocado que padecer lo que era la pérdida de un ser querido. Porque ya había tenido que ir a enterrar a su esposo en años pasados, tal vez 1 año, 2 años, unos meses, no dice la Biblia hace cuánto tiempo había enterrado a su esposo, pero sí relata de que era viuda.
Y el fallecimiento de un ser amado, de una persona cercana a uno duele. Es algo que fractura el corazón. Y que se necesita del consuelo del Espíritu Santo para poder tener la fortaleza y salir adelante en medio de esa situación. Entonces vemos a una mujer con un pasado doloroso que a lo mejor al perder su esposo cogió refugio en su hijo, y su hijo fue tal vez la carta de salvación para ella seguir viviendo y tomar impulso y decir: me queda un hijo, voy a meterla toda y me voy a esforzar porque me queda un hijo, aunque se me ha ido mi esposo, me queda un hijo y por él voy a seguir esforzándome. Pero vemos ahora de que ese hijo también había muerto. No es una situación fácil para esta mujer. Esa mujer se aferró a ese hijo, diciendo: este hijo es el que me da fortaleza a mí. Ese hijo es el que me lleva adelante. Ese hijo, yo lo miro a ese hijo y se me va la tristeza. Se había aferrado a ese hijo. ¿Cuántas veces el ser humano se aferra a cosas que realmente ahí no está la confianza ni la fortaleza? Porque lo que el Señor quería era que esa mujer aprendiera a poner su confianza, su fortaleza en Él. Y al día de hoy el ser humano se aferra a cosas que no le traen vida, a cosas que no le traen paz, a cosas que antes perjudican su vida. Se aferra a cosas que son pasajeras y que se pueden ser quitadas. ¿Sabía usted? ¿Y qué quiere el Señor? Que nosotros confiemos en Él. Y entonces fallece también su hijo. A esta mujer se siente con un futuro sin esperanza. Esta mujer empieza a sentir que las promesas del Señor se habían terminado. Al morir su esposo, al morir su hijo, yo me imagino que esta mujer dijo: ¿yo para qué sigo viviendo? Si la razón de mi ser ya no la tengo. Estaba absolutamente desconcertada, se sentía sola, con ganas a lo mejor también de morirse. Pero allí, justo allí, cuando cada ser humano se siente de esa manera, que ya no hay nada por hacer, cuando cada ser humano se siente entristecido, cuando cada ser humano no tiene consuelo para su alma, cuando cada ser humano se ve en la peor de las crisis, allí aparece Jesús. Porque justo allí fue donde se detuvo el Señor. El Señor se para y dice, y la observa a ella. Y dice: esta mujer necesita de mí. El Señor se para y observa. Cada vez que tú estás pasando por una dificultad, cada vez que tú tienes un problema en el hogar, cada vez que tú tienes un problema financiero, el Señor se para y se observa, porque tiene compasión de nosotros. Él tiene compasión de sus hijos. Dice que Él se para. ¿Para qué se para Jesús? Para darle fortaleza, para darle consuelo, para devolverle la esperanza. Y a veces a muchos nos toca que vivir situaciones muy difíciles. A veces nosotros nos toca vivir situaciones en las cuales estamos como esta mujer. Tal vez no se nos ha muerto nadie, pero se te ha muerto un sueño, un anhelo. Y tú estás diciendo: ¿y entonces qué voy a hacer? Tal vez tú estás diciendo: ya no hay solución para este matrimonio, ya no hay solución para este negocio. Y allí justo cuando tú crees que ya no puedes, es donde aparece Jesucristo para consolarte, para darte fuerzas, para decirte: llegué yo, voy a intervenir yo. Y Él se para allí y se detuvo y empieza a derramar sobre esa mujer un bálsamo de amor. Cada vez que estamos pasando por una situación muy difícil en nuestras vidas, no es para que nosotros digamos: hasta aquí llegamos, me quiero morir. No,
Cuando estás pasando por una situación difícil, es para que le digas: Jesús, ten compasión de mí. Inmediatamente el bálsamo de amor cae sobre nuestras vidas para consolar, para restaurar, para levantar, para animar y para fortalecer. Para eso viene el bálsamo de amor. Eso pasó con esta mujer. El bálsamo de amor cayó sobre ella. Y ella no sabía lo que estaba pasando. A lo mejor ella no conocía a Jesús. Y a lo mejor ella iba con su féretro. Y ella dijo: este atrevido no me va a dejar ni enterrar mi hijo, porque hace parar. Es como si usted viera un entierro y atraviesa el carro. Y dice: paren el carro que voy a orar por el difunto. ¿Qué va a pensar toda la gente que viene atrás? Enloqueció, llamen a la policía, porque ¿cómo le va a ocurrir hacer una cosa? Eso era lo que estaba haciendo el Señor. Estaba parando un entierro de alguien que él no conocía. Algo que era prácticamente imposible, pero Dios tuvo compasión de esa mujer. Y entonces llega él y habla. Y le dice, lo primero que le dice a esta mujer, y ahí me llamó mucho la atención, en el versículo 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, derramó todo su amor. Eso es cuando el Señor se compadece de nosotros, Él derrama su amor. Y le dijo: no llores. Le dice: no llores. ¿Usted cree que es lógico que a una persona que se le acaba de morir un hijo, usted le diga: no llore? Si lo único que quiere hacer es llorar. Pero Jesús le estaba diciendo: no llores. Para el entierro, para el prosélito hacia el sepulcro, para decirle: no llore. Era un motivo más para que lo apedrearan. Era un motivo más para que la gente le saquen el loco de aquí. Pero Jesús lo que le estaba diciendo a esta mujer al decirle: no llores, le estaba diciendo: para de llorar, porque yo tengo la solución a tu problema. Para de llorar porque yo estoy interviniendo, porque hay un milagro para ti. Amén. Muchas veces estamos llorando por cosas que realmente no meritan. Muchas veces nos hundimos en la depresión, en la tristeza, y lloramos y lloramos y lloramos y contristamos al Espíritu Santo del Señor. Cuando el Señor está diciendo: no llores más. No llores más porque viene bendición de parte mía. No llores más porque voy a hacer algo sobrenatural. No llores más porque vas a ver mi gloria. Hay veces, mire, es cierto que nos tenemos que acercar al Señor. Es cierto que hay cosas que nos duelen fuertemente, que nuestra alma se siente desgarrarse. Pero cuando nos acercamos al Señor, es mejor derramar esas lágrimas delante del Señor que desgarrárselas delante de otro ser humano. Mire, yo cuento ese testimonio. Un día estaba en la radio, en Revivir en Cristo, y llama una señora. Y estábamos dando una prédica y era al aire, y entonces estábamos dando participación de la gente. Y entonces llama una señora y me dice la señora, mire, pastora, yo necesito que me apoye en oración porque mi esposo me dijo que se va a ir. Llegó y alistó la maleta y que se va a ir. Y yo le he llorado, yo le he rogado, yo le he suplicado que no se vaya, que no me abandone. Pero este hombre no quiere entender y yo no sé más qué hacer. Oí esta prédica y estoy llamando porque yo necesito que me apoyen en oración para que este hombre no se vaya. Yo ya le he llorado mucho a este hombre y no me quiere oír. Ya me dijo que tenía otra que lo está esperando que llegue allá a la casa con la maleta. Y en ese momento, el Señor me dio esa palabra y le dije: no llores, porque estás llorándole al hombre. Ve a la presencia del Señor y humíllate delante del Señor y el Señor te saltará. Amén. Esa fue la respuesta que el Espíritu me dijo que le dijera en ese momento. Y después, eso pasa, sigue el programa, y ella había tomado mi celular y después llama.
y dice, pastora, yo hice lo que usted me dijo. Y el tipo se quedó dormido. Y cuando se levantó él, me pidió perdón y me dijo que no se iba a ir. Porque a veces estamos llorando de amargura. A veces estamos llorando porque nosotros estamos llorando por el dolor, mas no estamos en la presencia del Señor, que es el que puede traer solución a ese dolor. Y aquí vemos a una mujer que Jesús le dice, no llores, no llores. Y él interviene en el funeral. Y entonces dice, acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, levántate. Él derrama su misericordia. Cuando tú te acercas a Él, en medio de tu dificultad, Él derrama su misericordia. No solo derrama su amor, sino que derrama de su misericordia. Y dice allí que Él le habla en el 15, allí en el 14, y le dice, y se detuvieron, y le dijo al joven que levántate. Es lo mismo que el Señor te dice hoy a ti, levántate. Levántate en el nombre del Señor. ¿Cuánta gente se sienta allí a lamentarse, a quejarse, a esperar en el hombre y no se levanta en el poder del Espíritu Santo a creer a Dios? Y el Señor le dice a esta mujer, levántate, sacúdete. ¿Qué esperas ahí sentado? ¿Qué esperas? Y entonces llega este hombre está en este féretro y le dice, levántate aquí, joven. La orden fue, levántate, joven. Porque Dios tenía cosas grandes y maravillosas. Porque la misericordia de Dios había llegado a esa viuda. Y el joven se levanta. Dice la palabra que se incorpora y empieza a hablar. El Señor usa de su autoridad. Y hoy te dice a ti el Señor, levántate, incorpórate y habla. Estamos llore por la situación, teniendo la palabra y las promesas de Dios, y no nos levantamos a confesar la palabra del Señor, conociendo la palabra del Señor. Y estamos viendo las necesidades. Y no nos paramos como guerreros y guerreras del Señor a llamar a las cosas que no son como si fueran, a ordenar lo que está torcido. Dios quiere darte bendición. Dios quiere que tú tengas días felices. Dios quiere que todo el dolor y tristeza y amargura y aflicción salga de tu vida. Pero depende de ti, de tu actitud, de que te levantes, de que te sacudas. Y más si estás joven, dice la palabra allí. Y le está hablando a un joven y le dice, joven, levántate. Y esa es la orden que Dios da hoy en esta noche. Levántese, porque muchas cosas le esperan por recibir de parte de Dios, pero sentado no la va a conseguir. En un féretro no la va a conseguir. Se necesita que se sacude, que se levante. Y entonces este hombre se levanta. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que él se levanta y se levanta a hablar. A dar testimonio. Él se levanta a hablar de Cristo. Para eso Dios quiere que te levantes. Para que confieses su nombre. Para que puedas declarar de que hay uno que te levantó cuando estabas muerto. Porque hay muchas áreas de la vida en el cristiano que se mueren. Y que necesitan ser levantadas, necesitan ser restauradas. No podemos seguir en una actitud en el cual decimos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues pasó así. Y entonces, despiértese y ordene en el Espíritu. Vemos a Jesús que le dio una orden y le dijo, levántate, joven. Y el joven inmediatamente se paró. ¿Cuánta gente a tu alrededor de tu misma familia está muerto espiritualmente? Y tú eres el llamado a que esa persona se levante, a que declares que se levanta en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, y se lo va a dar desde lo fuerte.
Dios cumple sus promesas. Allí hay una mujer que había perdido todo. Había perdido el esposo, había perdido el hijo. Estaba afligida porque prácticamente se sentía sin nada. ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido de esa manera? ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido que ya no tienes por qué luchar? Pero aparece Jesús a darte valor, aparece Jesús a fortalecer tu vida, aparece Jesús a decirte: este no es el fin, apenas comienzo contigo, apenas voy a empezar a mostrarte mi gloria. Y entonces Él se levanta y habla. Yo me imagino que en medio de que, mientras que estuvo fallecido, él tuvo que haber visto algo. A él le tuvo que haber pasado algo. Su espíritu tuvo que haber visto algo. Y cuando él se levanta a hablar. Y si usted ha visto testimonios de gente que se ha muerto y ha vuelto, vienen a confesar. ¿Qué vienen a confesar? De que hay un cielo, de que hay un infierno, de que hay algo más allá. Él viene a traer una experiencia sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere contigo. Tal vez tú no estás en un féretro, pero tal vez tienes áreas de tu vida muertas, en las cuales el Señor las quiere resucitar. Y para que te levantes a hablar de lo que ha hecho Dios en tu vida. Pero a veces ni siquiera eso. A veces ni siquiera eso. Dios hace un milagro, Dios resucita algo y la gente no, como si nada. No le da la gloria a Dios. No cuenta las maravillas del Señor. Y usted sabe que eso lo ha perdido la iglesia cristiana. Cuando yo me convertí al Señor, en la iglesia que nos convertimos al Señor con mi mamá, había un espacio de testimonios. Y siempre en cada culto tenía que salir por ahí 3 o 4 personas a dar testimonios de lo que Dios estaba haciendo. Porque decía el pastor: si no está pasando nada, estamos mal. Porque para eso vino el Señor. El Señor vino para hacer milagros. El Señor vino para manifestar su gloria. El Señor vino para sanar. El Señor vino para libertar. Pero ¿a quién le corresponde confesar lo que el Señor está haciendo? A nosotros. Aquí se puede orar por un milagro. Aquí se puede orar para que usted sea sano. Aquí se puede orar para que usted reciba una bendición. Pero a veces la han recibido, a veces les ha pasado y no dicen nada. A veces hasta uno dice: ¿tienen algún testimonio? Se miran entre todos. Cuando todos tenemos testimonios, por pequeños que sean, hay que darle la gloria a Dios. Y cuando tú le das la gloria a Dios, le estás diciendo: mira, diablo, el milagro está completo. Por eso a veces el enemigo vuelve y se levanta, porque tú no le das la gloria a Dios. Entonces viene el enemigo y se levanta otra vez en esa área. Pero cuando tú confiesas el milagro del Señor, tú le estás pisando la cabeza a la serpiente y estás diciendo: el milagro está completo. Amén. Vemos aquí que se levanta este joven a hablar, y lo que hace el Señor, dice la Biblia, que se incorpora y comienza a hablar, y que el Señor se lo da ¿a quién? A su madre. Dios hace este milagro por esa mujer, por una madre dolida. Dios hace ese milagro por una mujer viuda, por una mujer afectada, porque Dios mira el corazón. Y Dios está viendo que esa mujer estaba sufriendo, estaba pasando por un dolor muy grande. Dios quiere hacer un milagro por ti. No necesariamente por ser una viuda. Con hombres y mujeres, Dios quiere hacer un milagro. Dios tiene compasión de ti. Dios sabe lo que te daña. Dios sabe lo que te aflige. Dios sabe y conoce lo que necesitas. Dios sabe lo que tú anhelas. Pero es necesario darle la gloria a Dios. Se lo entrega a su mujer. ¿Y qué pasa? Inmediatamente lo entrega a la madre. Dice que cayó, todos tuvieron miedo
y glorificaban a Dios. Cuando tú le das la gloria a Dios y confiesas tu milagro, mucha gente va a creer. Mucha gente se va a acercar al Señor. Mucha gente va a decir, wow, tremendo lo que Dios hizo. Tremendo lo que Dios está haciendo. Pero ¿cuántas veces tú callas? ¿Cuántas veces te quedas callado delante del impío? A ver si el impío se calla. El impío le encanta hablar del pecado, de burlarse. Y nos emborrachamos y bailamos y estuvimos con viejas y nos levantamos hombres y salimos y fumamos, ¿o no? Y se reúnen a contarse todo lo malo que han hecho. ¿Y por qué los hijos de Dios no contamos las maravillas del Señor? ¿Por qué los hijos de Dios no hablamos de las cosas preciosas que está haciendo Jesucristo? ¿Por qué nos da pena hablarle aún a ellos y decirle, mira, el Señor a mí me hizo un milagro? Así le digan loca, así le digan loco, así no le crean. Usted está glorificando al Cristo de la gloria. Y mal que bien le entra. Así no se lo reconozca en el momento, le entra. Porque va a decir, wow, al menos lo deja en duda de que crea. Pero si no lo hacemos, no le vamos a dar la gloria al Señor. Y es necesario darle la gloria a Dios. Dice que todos creyeron. Y la mujer fue restablecida. La mujer volvió a tener esperanza. La mujer volvió a mirar y decir, gracias, porque mi promesa, que es mi hijo, volvió a vivir. Cada hijo de nosotros, de nosotras y de nosotros, porque hay varones padres, es hijo de la promesa. Si tú eres cristiana y si tú eres cristiano, tus hijos son hijos de la promesa. Y por ser hijos de la promesa, el diablo no se los puede llevar, porque hay una promesa sobre ellos. Así ahora no estén caminando con el Señor, son hijos de la promesa. Y eso es lo que tú tienes que confesarle a tus hijos. Tú eres hijo de la promesa, tú eres hija de la promesa. Y cuando tú abres como madre, como padre, esa palabra sobre tus hijos, el diablo dice, no lo puedo tocar. Hay una promesa que Jesús mismo la va a guardar. Hay una protección divina donde Jesucristo mismo se va a manifestar. Pero es necesario que nos levantemos a confesar. Es necesario que nos levantemos a declarar. Es necesario que te levantes a profetizar. Que saques toda tristeza. Que saques toda melancolía. Que puedas disfrutar del gozo, del amor del Señor. Y que sigas creyendo que Dios hará algo nuevo. Porque Dios hizo algo nuevo con esta mujer. Se compadeció de ella. Asimismo el Señor se compadece de ti. Asimismo el Señor se compadece, mire. Ve una mujer sufriendo, ve una mujer con dolor, ve una mujer triste y Dios se compadece. Tal vez te acercas a una amiga a contarle tu problema con tu esposo y de pronto te da un consejo, pero no puede intervenir. No puede ir allá a sacudir a tu esposo. Ve, ¿qué le estás haciendo a mi amiga? Puede llegar a un problema. Pero el que sí puede llegar allá a intervenir es Jesús. El que puede llegar a sacudir es Jesús. Amén. Y así sucesivamente con cada situación que tú tengas, el único que puede ir más allá es Jesús. Yo te invito a que te coloques